Hola amigos, me llamo Alexei Pechi. Hoy es 10 de mayo y en este episodio vamos a resumir juntos los acontecimientos del día que termina. Hoy todo el mundo está hablando del llamado desfile del delirio de la victoria en Moscú y del extraño alto al fuego, que en realidad no es un alto al fuego en absoluto. Vladimir Putin de repente empezó a hablar sobre el fin de la guerra. Trump informa sobre un alto al fuego de 3 días, pero la situación en el frente no se parece en nada a un alto al fuego. Al mismo tiempo, vamos a discutir qué está pasando en Europa, por qué el silencio en el frente con el que sueña Trump resultó ser otro sangriento engaño del Kremlin, cómo Vladimir Putin sigue buscando la oportunidad de negociar, qué está pasando en Medio Oriente, y vamos a hablar del misterioso, por supuesto, antivirus, que ya se ha acercado peligrosamente a Ucrania. Entonces, antes de empezar, como siempre, les pido que se suscriban al canal de YouTube, den like y escriban amor. Cualquier comentario suyo debajo de este video. Y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Empecemos con lo mismo, con ese mismo discurso de Vladimir Putin en la noche del 9 de mayo, después del desfile de la victoria que ya han llamado el discurso de la desesperación. Vladimir Putin, después del desfile, hizo una serie de declaraciones que él llamó el acercamiento al final de la guerra. Como él declaró, cito, «Creo que el asunto del conflicto ucraniano está llegando a su fin». ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, lamentablemente, aquí estas palabras no hablan de paz. Se trata de que el dictador siente que, como él mismo lo expresó, se metió en un surco demasiado profundo. Él decía que los europeos y Estados Unidos se han metido, según él, en una vía de confrontación con Rusia y ahora no pueden moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, Vladimir Putin intenta vender la ilusión de estar listo para la paz justo ahora, cuando la situación en el frente no le favorece. Los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra muestran que este año, por primera vez, las fuerzas ucranianas han comenzado a recuperar más territorios de los que los rusos logran capturar. Así es, de hecho, él está tratando de ganar tiempo, esperando una pausa para reagrupar sus unidades derrotadas antes de que, como se espera, Vladimir Putin finalmente se comunique con Xi Jinping, porque ya a finales de la próxima semana Donald Trump viajará a Pekín. Eso es seguro. Si Xi Jinping, después de reunirse con Trump, va a discutir esa reunión con Putin. Pero detrás de esa actitud pacifista de Putin se esconde podredumbre y manipulaciones sobre el tema del intercambio de prisioneros. Vladimir Putin declaró cínicamente, cito, «El 5 de mayo entregamos a Ucrania una lista de 500 personas para el intercambio. Al principio, la reacción fue que había que revisar. Tal vez no 500, sino 200, y luego simplemente desaparecieron del radar. No están listos para el intercambio». Por supuesto que eso es una mentira, porque la cuestión es que Ucrania en principio aceptó una tregua durante el desfile de la victoria en Moscú, a cambio de que Rusia aceptara el intercambio de prisioneros de guerra bajo la fórmula de 1000 por 1000. En realidad, cuando Putin ya realizó el desfile de la victoria, cuando la amenaza ya había pasado, él volvió a bloquear las listas reales de defensores de Ucrania para el intercambio. Paralelamente, el dictador mencionó la iniciativa de Donald Trump sobre una tregua de 3 días del 9 al 11 de mayo. Putin declaró que Rusia supuestamente estuvo de acuerdo, pero los hechos del 10 de mayo dicen lo contrario. Solo durante la noche pasada se registraron más de 100 violaciones de este falso régimen de alto el fuego en el frente. No existe ningún alto el fuego, es solo una cortina de humo para trasladar reservas. Al mismo tiempo, Ucrania lleva 2 días absteniéndose de ataques de largo alcance, ya que la Federación Rusa no ha realizado ataques masivos. Sin embargo, si Moscú regresa a la guerra a gran escala, Kiev responderá de la misma manera. Y ahora citaré al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Es agradable que hasta el momento hoy no haya habido ataques masivos, ni ataques con misiles ni aéreos, pero en las zonas del frente, en las comunidades, cerca del frente, no hubo tranquilidad. Los rusos continúan su actividad de asalto en los sectores que son clave para ellos. Hay bombardeos, hubo ataques con drones, de diferentes tipos en el frente. Eso es. Y luego Zelensky dice que Ucrania responderá de manera recíproca. Si los rusos deciden volver a una guerra a gran escala, nosotros también lo haremos. Y después solo se intensificarán los ataques de largo alcance en la retaguardia de Rusia. Y en este contexto, hoy el periódico New York Times salió con el titular «El desfile que mostró la debilidad de Putin subraya un momento de vulnerabilidad».
Los analistas señalan la ausencia de vehículos blindados modernos en la Plaza Roja. Esto no es una coincidencia, sino una consecuencia directa de los ataques de drones y misiles de largo alcance ucranianos que obligaron al Kremlin a reforzar la seguridad en Moscú y a renunciar a la demostración de fuerza. Y cuando el dictador ruso habla sobre el final de la guerra, lamentablemente no se refiere a la paz. Putin claramente está buscando ahora algún formato de negociaciones para seguir ganando tiempo. Por otro lado, Putin está tratando de preparar el terreno, aunque sea una pausa en esta guerra sin victorias reales. Pero los rusos necesitan presentar esto como si fuera una especie de victoria. Al mismo tiempo, a pesar del falso alto el fuego, las cifras de pérdidas de los ocupantes en un solo día son impresionantes. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que hay 840 ocupantes menos y las pérdidas totales de la Federación Rusa ya superan la marca de 1.341.110 personas. Pero lo más interesante es la artillería. Se destruyeron 75 sistemas de artillería. Esto indica que la lucha de contrabatería ucraniana, reforzada con nuevos complejos robóticos terrestres, va un paso adelante. En cuanto al frente, la situación más difícil está en la región de Donetsk, donde se está defendiendo Limán y hay combates en la zona de Pokrovsk. Se informa sobre bombardeos en la frontera de la región de Sumy. En total, más de 10 localidades estuvieron bajo fuego. En cuanto a la situación en el mundo, en el contexto geopolítico, hoy, 10 de mayo, Irán finalmente envió su respuesta a través de Pakistán al memorando de una página de Estados Unidos sobre el cese de hostilidades. El funcionario iraní Ebrahim Rezai declaró hoy que Estados Unidos debe hacer ciertas concesiones, pero los detalles de la propuesta por parte de Irán aún no se conocen. Pero es interesante que otros países, incluyendo a Qatar, Arabia Saudita, Turquía y China, están en estrecho contacto con los iraníes. Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, para llegar a un acuerdo. Bueno, todos estos países aseguran que existe una necesidad urgente de llegar a un acuerdo, ya que el bloqueo continuo del estrecho de Hormuz afecta de manera crítica a todos estos países. Pero es interesante que hoy, después de las negociaciones con Estados Unidos e Irán, Qatar, por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán, logró hacer pasar abiertamente un buque tanque de gas natural licuado a través del estrecho de Hormuz. Esto puede indicar una reanudación gradual de los suministros desde la región o que Qatar logró asegurarse ciertas ventajas para sí mismo. Y quiero señalar que actualmente se puede considerar a Qatar como un intermediario clave, aunque discreto, entre Estados Unidos e Irán. Les recuerdo que la situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo crítica. Ayer, las fuerzas estadounidenses atacaron 2 barcos iraníes que intentaban romper el bloqueo. En respuesta, Irán comenzó a atacar a los Emiratos Árabes Unidos con misiles. Y hoy, Irán volvió a declarar que fue Irán quien los atacó. En cuanto a las noticias internas de Estados Unidos, también sorprenden. Y aquí es necesario profundizar un poco. Y de inmediato les digo que podría parecer un tema lejano para quienes no viven en Estados Unidos, pero no es así, definitivamente afectará a cada uno de ustedes. Hoy todos los principales medios de Estados Unidos, desde el New York Times hasta Político, están discutiendo el principal escándalo de nombramientos en Washington. Donald Trump está preparando oficialmente una orden para despedir al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Martin Makary. La razón oficial, anunciada por la Casa Blanca, es el descontento con el ritmo de certificación de nuevos medicamentos y el sabotaje burocrático. Recuerden esto. Y no se apresuren a apagar el video, porque esto también les va a afectar a ustedes. Makary intentó aumentar el control sobre los precios de los medicamentos dentro de Estados Unidos, lo que provocó la furia de los cabilderos de las grandes farmacéuticas. El asunto es que los mayores patrocinadores de los republicanos le dieron un ultimátum a Trump: o Makary se va, o la financiación de la campaña electoral del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato se reduce. Además, Makary ha tenido repetidas discusiones internas con Trump sobre el uso, como él lo expresó, de métodos coercitivos en el mundo. Por ejemplo, licencias ilógicas para algunos medicamentos dudosos o una reducción drástica de precios. Pero toda esta historia Donald Trump la envolvió en el tema de una nueva amenaza pandémica y el antivirus. Hoy en Tenerife continúa una evacuación a gran escala de los pasajeros de un crucero debido a un brote de antivirus allí.
El mundo está asustado por una nueva epidemia y Makary, como jefe del principal regulador dentro de Estados Unidos, actuó con demasiada cautela. Adoptó una postura cautelosa respecto a la aprobación rápida de las vacunas experimentales contra este hantavirus. Aquí todos los medios mundiales dicen que no hay vacuna contra este virus debido a la lentitud de la burocracia y a la negativa de arriesgarse con experimentos. Aquí hay que entender que si en Estados Unidos finalmente aprueban rápidamente alguna vacuna experimental, esta se difundirá de inmediato por todo el mundo. Resulta que este hantavirus se ha acercado a Ucrania. En Polonia, una persona fue puesta en cuarentena después de un posible contacto con un pasajero del crucero Hondius, que fue evacuado hoy en Tenerife. Fue precisamente en ese barco donde ocurrió el brote de hantavirus. A bordo del Hondius se encontraba un capitán polaco. Y para terminar, quiero señalar que el hantavirus es un grupo de enfermedades peligrosas que se transmiten a los humanos por roedores salvajes. Fiebre con daño renal y un síndrome pulmonar grave. Este virus, al parecer, no se transmite de persona a persona y la infección ocurre con mayor frecuencia al inhalar polvo con partículas de excretas de roedores infectados. Pero el problema es que antes se creía que este virus no se transmitía a los humanos. Amigos, aquí voy a dejar puntos suspensivos, pero de inmediato quiero recordarles a los espectadores de habla ucraniana de este canal de YouTube, que ahora tengo un canal de YouTube completamente nuevo y exclusivamente en ucraniano, donde cada noche resumimos el día que termina, enfocándonos específicamente en la agenda ucraniana. Por eso dejaré el enlace en el comentario fijado de este video y en la descripción de este episodio. El enlace al nuevo canal de YouTube en ucraniano. Vayan, suscríbanse si quieren ver las noticias en idioma ucraniano. En los comentarios debajo de este video, escriban su opinión, sus conclusiones y por supuesto, suscríbanse a este canal de YouTube y denle like al episodio. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o membresía de pago, a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o mediante el código QR en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.